RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Bienvenidos. Ahora, José, te pido hablar un poco de la política de Donald Trump en materia económica para empezar. He estado revisando, por ejemplo, hay un famoso discurso, uno de los últimos discursos de Ronald Reagan, que fue un presidente excepcional de los Estados Unidos, siendo un hombre conservador. Hizo una crítica durísima de los países que todavía ven en los aranceles una herramienta que promueva el crecimiento económico. Es increíble que el Partido Republicano tenga ahora una política, por lo menos el gobierno de Donald Trump, que vuelva a una herramienta que todos los estudios muestran que no va a hacer crecer a los Estados Unidos y que en el fondo va a afectar al mundo entero. Dime, ¿estoy en lo correcto? Los aranceles, que no se sabe si va a ser 10, 20, 30, 50, lo que están creando es una inestabilidad global, pero sobre todo un encarecimiento de productos de demanda masiva que van a afectar a la propia población de los Estados Unidos, pero en verdad va a afectar al mundo entero. ¿Es correcto? Es correcto. Los aranceles terminan siendo siempre un impuesto al consumidor, porque el productor no puede asimilar parte de los mismos, pero no completamente. Los márgenes de venta no dan para pagar tarifas del 20, 30, 40, 50% como las que acaba de firmar hoy el presidente Trump en contra de Brasil, e incluye en la resolución el hecho del juicio Bolsonaro, que es un tema absolutamente nacional, y Brasil ya ha respondido pues que no se va a acomodar y le cayeron tarifas del 50%. El tema, sin embargo, es que hay que entender que los cambios en los Estados Unidos, en el Partido Republicano, y lo que llevó al presidente Trump a una segunda administración, que tampoco es poco en términos de logros políticos. Ganar la elección en este país no solo es caro, sino que es una tarea titánica. Y hay que reconocerle a Donald Trump que si algo tiene es energía y un instinto político para entender qué es lo que siente, quiere la gente, ¿sí? Y el fenómeno social de la globalización es que dejó al margen de la misma sectores importantes de la población que se han rebelado contra este proceso y que reclaman lo que el presidente Trump les prometió en su segunda campaña. Y es que hay un 30% de la población en los Estados Unidos, fundamentalmente hombres blancos entre 17 y 24 años y 40 y 60 años, que no tienen educación universitaria, que teniendo todavía la mentalidad de élite, sienten que están al margen de este proceso y lo que quieren es restitución, ¿sí? Es lo que les prometió el presidente. Y esa base, lo que se llama la base de la maga, es lo que lleva el presidente, y el presidente reacciona en ese sentido, y además Donald Trump, antes de ser político, incluso siempre estuvo a favor de las tarifas. La pregunta aquí, en una administración que es transaccional y poco transnacional, es si el tema de las tarifas y el de la migración son ideológicos, y todo parece indicar que sí. El presidente Donald Trump cree en las tarifas y en un discurso muy, muy simple y muy básico dijo hace tiempo que él, como presidente de los Estados Unidos, es como el dueño de una bodega. Y él decide a quién le vende en su bodega y qué compra o no de su bodega. Digamos, si la política es el arte de lo posible, entendamos que es posible y frente a quién nos enfrentamos. Y el poder de Donald Trump es el de su oficina, no el de Donald Trump. Y estas tarifas que él anuncia en el Día de la Liberación, que él como lo llama, y que extiende por 90 días al mundo y 90 días a China, cuando llegamos a tarifas del 145, del 125, hoy están en 55 y en 10, que aparentemente se extenderían por 90 días más hasta el 12 de noviembre. El gobierno chino ayer dijo que se llegó a un acuerdo en Estocolmo de esa extensión de 90 días. Sin embargo, el secretario del Tesoro, que lideró la delegación americana, dice que la decisión es del presidente Trump, que la iba a tomar hoy día. No hay ningún anuncio de que la haya tomado. Lo más probable es que sí se extienda por 90 días. Lo que sí es cierto es que hay acuerdos, en principio, con la Unión Europea de tarifas al 15% y al Japón del 15%, con una serie
de cosas por precisar. Hay un gran disgusto del sector industrial alemán porque va a afectar los costos y los precios de los automóviles europeos en los Estados Unidos. Y en el caso de Francia, cosméticos, vinos, hay una cantidad de bienes que exporta Francia que no se sabe si van a recibir o no tarifas, si están en el 0 por 0. El gobierno americano anuncia tasas de inversión de la Unión Europea que son inejecutables en energía y en otros rubros, lo mismo con el Japón. Hoy día el presidente anuncia tarifas del 25% a la India, cuando se esperaba un acuerdo con India por su cercanía con Rusia, ¿sí? El tema de las tarifas va a seguir siendo un problema. El mercado, los mercados financieros están aliviados de que no sea peor, lo dijo Ursula von der Leyen cuando enfrentó el rechazo de Francia y España, que sumadas son el poder económico más importante de la Unión Europea. Ella dijo que ella representa 27 países con 76 acuerdos comerciales y lo que está buscando es un rebalanceo, sostenibilidad, certeza en tiempos inciertos y estabilidad y predictibilidad. Europa esperaba tarifas del 10, Trump les anunció en niveles del 30, quedaron en 15. Muchos detalles, tanto en el Japón como en Europa, Pedro, por definir. No queda claro qué va a suceder. Lo mismo va a pasar con el cobre. Estas tarifas del 50 no son a los concentrados, ni a los catos, ni a los ánodos, pero el que decide es Trump. Y si mañana le cambia el humor, pues las tarifas pueden cambiar. Es decir, la incertidumbre va a continuar. Ahora, curiosamente, y con esto termino, en los indicadores económicos no hay todavía indicios de que las tarifas estén afectando la economía americana. La economía americana se contrajo en 0.5% en el primer trimestre del año, después de crecer a tasas del 2.8% en el último del año pasado. Se acaban de anunciar los resultados del crecimiento hoy día, eso se va revisando en el tiempo, 3%, pero se espera una desaceleración en la segunda mitad del año. El Fondo Monetario Internacional acaba de anunciar ayer su revisión de sus proyecciones y proyecta que la economía americana va a crecer 1.9% este año, después de haber crecido 2.8% el año pasado. Ha subido la tasa de crecimiento de 1.4 a 1.9 porque las tarifas no se han consolidado a los niveles anunciados inicialmente. Sin embargo, dice el fondo que la situación sigue siendo incierta. Los especialistas están diciendo que se va a ralentizar el crecimiento global, es decir, que se va a crecer muy poco. La mayor parte de países va a defenderse como pueda con medidas temporales que le devuelvan el sobrecosto de un arancel que rompe la globalización del mercado, que rompe la tendencia a ser más eficiente en los costos, que prácticamente ha tirado al tacho tratados negociados con tiempo y con mucho rigor técnico. Y bueno, es una improvisación que le está pasando factura al mundo entero. Pero lo que llama la atención es que el partido de Ronald Reagan, un partido que tomó banderas serias de identificación con políticas liberales en lo económico, hoy está retrocediendo, no hablo de décadas, está retrocediendo siglos en esta manera de administrar la economía. Lo de a los aranceles ya es una receta muy vieja y te lo dicen los más lúcidos economistas, pero voy al otro tema que también has tocado. Es evidente que el grupo más poderoso que hizo ganar a Donald Trump es el menos educado de la población de los Estados Unidos. Él es un artista histriónico con experiencia en medios de comunicación y la promesa del sueño americano y en fin, dicen que el primer sondeo de opinión lo perdió Cristo con Barrabás, ¿no? Es decir, esa es la dura realidad del mundo. No sería el primer país que se equivoca de una forma tan nítida. Y otro dato es que acaba de obtener el índice de desaprobación más alto conocido en los Estados Unidos para un presidente recién elegido. Correcto. O sea, así como ha construido globos de promesas, estos globos se están desinflando y la gente no está apoyando su gestión. Vamos a ver, se supone que vienen ajustes.
Por ejemplo, hay un grupo de congresistas que está trabajando la rectificación de la política migratoria. Están anunciando una lavada de cara que significa acabar con esta absurda política que hace que mucha gente que tiene esposa norteamericana, hijos norteamericanos, visa de residente, por haber salido ya no puede regresar a su casa. Uh-huh. Así de duro es e irracional es este conjunto de políticas migratorias. Bueno, se anuncia que va a haber un programa para tratar de encontrar una salida hacia un nuevo permiso, que no significa nacionalidad, sino un estatus legal para migrantes que han trabajado muchos años en los Estados Unidos y que no tienen registro de causas penales. ¿Este anuncio es en serio o es un intento de una fracción de los miembros del Partido Republicano tratando de buscar que esto no sea un desastre mayor? Mira, desde la amnistía de Reagan hizo una amnistía migratoria en su primer gobierno, si mal no recuerdo, que normalizó la situación de una cantidad de inmigrantes. Yo me acuerdo, yo estaba estudiando ese año en los Estados Unidos y con un recibo de luz uno podía sacar un green card. Fue así de abierta la amnistía. A partir de esa amnistía, el problema migratorio en los Estados Unidos se ha ido volviendo cada vez más y más complejo y no ha habido una reforma migratoria acorde con los tiempos. En los Estados Unidos se acaba de anunciar que hay 7.2 millones de empleos abiertos que nadie quiere tomar, porque son los empleos de la base de la pirámide que pagan salario mínimo, que no tienen beneficios y que los americanos no van a tomar y que son los que toman los inmigrantes. Es decir, hay una demanda de 7.2 millones de personas para trabajar en los Estados Unidos y tenemos un problema de migrantes que es entre 13 y 30 millones dependiendo con quién uno hable y cómo lo mida. ¿Sí? Se llegó a un acuerdo antes de la elección de Trump en términos de una reforma migratoria mínima. Obama lo intentó y no tuvo ningún éxito. Biden tuvo éxito en llegar a un acuerdo básico y mínimo para proveer mayores recursos a la policía migratoria, a los juzgados migratorios. Creó sistemas como el TPS, la asistencia temporal para haitianos, venezolanos, cubanos, toda esa población que estuviera en una situación de precariedad económica, política. Y sin embargo Trump se opuso y hizo todo lo posible e imposible para que las bancadas republicanas no votaran a favor y se cayera, porque se le iba a caer el argumento. Y lo que está haciendo la administración Trump hoy día es aplicar la ley a secas, de la peor manera. Lo que sí es cierto, yo soy residente en los Estados Unidos hace 20 años. Sí, lo que pasa es que yo nunca me quedé un día más y en migraciones me dijeron, no, señor González, usted es un buen residente, no tiene ni una tarifa de parqueo. ¿A quiénes están deportando? A personas, particularmente latinos, porque son identificables, que se extendieron en sus estadías. Es decir, si uno tiene una visa de 6 meses y se quedó 30 días, lo cual era una cuestión menor y no significaba nada en el pasado. Me sucedió a mí siendo estudiante, salí, fui a Londres, regresé y se resolvió el tema. Los venezolanos que enviaron al SECOT, todos tenían delitos menores, es decir, uno se robó $200 de una tienda, otro tuvo un problema de violencia doméstica con la esposa y lo demandó y vino la policía. Ahora, eso no amerita una deportación a una cárcel de alta seguridad para terroristas y bandas organizadas en El Salvador, ¿verdad? Ese es el problema, y que se está haciendo con una crueldad inusitada y que le da réditos políticos al presidente Trump. Están queriendo deportar venezolanos, haitianos y cubanos a Yemen, ¿sí? A Nigeria, es decir, ¿pero por qué lo están haciendo? Para que la gente se autodeporte, porque el presidente se comprometió en deportar 1 millón de personas al mes. Se están deportando 1.000 al día, más que Biden, menos que Obama. ¿Cuál es la diferencia con Obama? Que con Obama se haría con el debido proceso y no arbitrariamente. ¿Cómo se reduce esa arbitrariedad? Pues no aplicando la ley a secas. La ley no se puede aplicar a secas. Si nos aplican la ley a secas, perdemos todos. Una pregunta, José, tiene que ver... ¿Por qué un fiscal que tiene que ver con las grandes coordenadas de la justicia en un país como es el fiscal, que está directamente como brazo derecho del presidente de la República de los Estados Unidos? Yo me acuerdo, Robert Kennedy fue el brazo derecho de John F. Kennedy.
se tiene que involucrar en un caso que ya es viejo de una persona que tuvo el negocio del sexo, de vender sexo con menores de edad a una serie de líderes de la sociedad, el espectáculo, política, todo, y que fue un escándalo tremendo en los Estados Unidos y que se suicidó según la información oficial? ¿Por qué tiene que el fiscal entrevistar a la cómplice de estos hechos criminales y buscarla en la cárcel? ¿Hay una explicación lógica de todo esto? Sí, mira, el presidente Trump, antes de ser político, siempre fue adepto a las conspiraciones. Sí, él es un conspiranoico nato, no porque crea en ellas, sino porque sabe que crear conspiraciones le da réditos políticos, ¿verdad? Y siempre ha sido el caso. Cuando se desata el escándalo de Epstein, estaban involucrados una serie de políticos como Bill Clinton, el príncipe Andrew, que fue todos sus privilegios fueron retirados por su hermano, inicialmente por su madre y su hermano, porque hay evidencias muy claras de que sí era parte del círculo Epstein. Es claro que el presidente Clinton era parte del círculo Epstein. ¿Y Donald Melissa Trump? Gates se divorcia de Bill Gates, el fundador de Microsoft, porque no le cabe la menor duda que su marido también estaba dentro del círculo Epstein. ¿Quién estaba en ese círculo Epstein? Donald Trump. Hay suficientes evidencias para decirlo fehacientemente. No hay evidencia de que haya participado, pero sí hay testimonios. Y recordemos que el presidente Trump ha tenido acusaciones de violación y es un felón por crímenes financieros en el estado de Nueva York, condenados por un jurado de sus iguales, de sus peers, como se dice aquí, donde un juez suspendió la sentencia a pesar de haberlo sentenciado porque salió elegido presidente. Y el cargo del fiscal general, que es el equivalente al ministro de Justicia en el Perú, es un cargo político. Y él ha nombrado a una persona muy leal Que ha sido su abogado personal. Claro, que exactamente, que está tratando a esta altura, habiendo creado la conspiración perfecta para enterrar a sus enemigos políticos, particularmente a Bill y Hillary Clinton, contra quienes tiene una ojeriza infinita, está acusando al presidente Obama de traición a la patria, lo cual en Estados Unidos se condena con pena de muerte sin indicios claros. Sí, lo que queda claro es que la conspiración, cuando entra la fiscal y dice, yo tengo el file de la lista de clientes de Epstein en mi escritorio y la voy a revelar, el director del FBI, que era otra personalidad, un influencer de Fox, que no había tenido ninguna experiencia previa en temas vinculados a investigación de crímenes federales, que era requisito inevitable para ser director del FBI, también señala lo mismo y de pronto se echan para atrás. ¿Por qué se echan para atrás? Porque es obvio que Trump tenía una relación con Epstein. Y el problema es que eso ha creado una crisis dentro de la MAGA, la base del presidente, ¿sí? Porque la conspiración alimenta otra conspiración. Y todo huele, a pesar de que nadie quiere declararlo en Estados Unidos, es una cosa muy delicada cuando se trata del presidente de la nación. Eso los americanos lo tienen muy en claro. El cálculo costo-beneficio. ¿Cuánto nos cuesta entrar en esta crisis legal en contra del presidente en términos a los beneficios que nos va a redituar? Y La ahí es que está el la problema. pregunta clave es, ¿le puede salir el tiro por la culata al presidente de los Estados Unidos? El problema es que quien maneja las evidencias del caso Epstein son los funcionarios que trabajan para el presidente Trump. Claro, pero salvo que no se alguien puede tenga tapar la verdad acceso. con una mano. Es decir, ahora no Correcto. saldrá la información, pero en algún momento sí va a salir, si es que existe esa Sí, pero información. ¿y cómo está distrayendo la atención el presidente, que es un mago en distraer la atención? Es extraordinario la forma que lo hace hasta que le deje de funcionar, acusando a Obama por una conspiración inexistente, pero hay un proceso que está en investigación, abriendo los files del asesinato de Kennedy, y pues bien, ¿quién mató a Kennedy? Lee Harvey Oswald, según toda la documentación. Sí, hay una broma que se cuenta hoy en Estados Unidos, que llega una persona, muere, llega al cielo y se le presenta a San Pedro o Jesús y le dice, ¿qué quieres saber, mijo? Cualquier secreto. ¿Quién mató a John F. Kennedy? Lee Harvey Oswald. Y él piensa inmediatamente, uy, esta conspiración va más arriba todavía. ¿Sí? Es decir, los conspiradores siempre van a creer en la conspiración.
Y él y abre los files de Martin Luther King, que además son escabrosos, porque es sabido y comprobado que Martin Luther King era infiel a su esposa sistemáticamente. La familia se oponía a que se abrieran esos files y sin embargo los abre, pero no logra distraer la atención completamente del caso de Epstein, que es un monstruo que él mismo creó. Y eso le está generando un problema político interno que, sumado a las tarifas, sumado a la desaceleración económica, sumado a la confianza del consumidor que se ha incrementado marginalmente en el último mes, pero las expectativas siguen siendo negativas. Es decir, una expectativa por debajo de los 80 puntos implica que el consumidor, en términos de salario, bienestar y empleo, espera una recesión. Están en contra del presidente. Y hay que recordar que hay elecciones de medio término en el Congreso en noviembre. Y si el presidente pierde las precarias mayorías que tiene, solo tiene 3 senadores y 4 representantes de mayorías en el Senado y en la Cámara de Representantes, pues la dinámica política se le puede voltear. La elección del alcalde de Nueva York en noviembre de este año se ha convertido en un test ácido sobre qué puede pasar políticamente. Quien lidera el favoritismo del Partido Demócrata es un candidato musulmán, socialista, demócrata, joven, de 33 años, que indica que no todo está bien en Dinamarca, ¿sí? Y este es un país muy complejo, casi ingobernable, por la estructura estatal y federal que tiene tensiones y conflictos permanentes. Y el Partido Demócrata está esperando al presidente Trump, como dicen en Venezuela, en la bajadita. ¿Sí? Es decir, no quieren hacer nada y quieren dejar que se cree sus propias trampas e ir por las vías democráticas electorales de noviembre del próximo año. José, la última pregunta, con cargo a que esto podamos tratarlo después, pero ¿qué va a pasar en la guerra entre Rusia y Ucrania ahora que el presidente Trump ha reducido el plazo a 10 días de que Rusia se vea obligada a convocar a una tregua? Y por el otro lado, en el Medio Oriente, ya los países están reaccionando y todo hace pensar que si siguen los muertos diarios por hacer colas para agua y comida, es evidentemente una manera de perseguir terroristas muy controvertida y que provoca una violación de principios elementales del derecho internacional, incluso hasta la guerra tiene leyes. El problema, ¿cómo lo ves? Se viene un escenario complicado con Rusia. ¿Qué va a pasar en el Medio Oriente? ¿Cuál es tu reflexión? Mira, en todas las confrontaciones que ha tenido Putin con los presidentes de los Estados Unidos, desde Bush hasta Trump, siempre ha ganado Putin. Definamos ganar, ¿no? Pero digamos que en términos políticos, siempre Bush lo miró a los ojos y vio su espíritu y Putin hizo lo que le dio la gana. Obama le puso una línea roja, la cruzó y no pasó nada, a pesar de que sí pasó. Las sanciones con Rusia parecieran no funcionar. Biden, que se enfrentó a Rusia, tampoco pudo contra Putin. Y en 10 días, las posibilidades de que Putin haga lo que Trump quiere que Trump haga, no va a suceder. Es decir, contra todo pronóstico, la salida sigue siendo apoyar a Ucrania y armar a Ucrania, a cosa a la que finalmente... O sea, en pocas palabras, va a ser lo mismo que criticó tanto de Biden. Va a seguir suministrando armas y misiles a Ucrania, pero no va a poder sancionar a China e India, que son la vía de salida y escape del petróleo y el gas ruso. La clave ahí es llegar a acuerdos con China, y creo que le preguntaron al secretario Bessent si se discutió el tema de Ucrania y dijo no hay comentarios. Pero la clave es una coalición con China. Pues, particularmente China no quiere que la guerra escale, ni le interesa ni le conviene. Hay que recordar que el presidente Trump llegó a un acuerdo con China que los 3.300.000 barriles de petróleo de Irán iban a seguir saliendo y vendiéndose, y que el estrecho Hormuz no podía ser bloqueado y que la guerra no se iba a extender y sucedió de esa misma manera. Es un poco el statu quo, y el problema para Rusia es que Ucrania es una guerra que no puede perder, pero tampoco puede ganar. Es decir, China tiene la llave maestra para parar ese conflicto, porque China es el que le da el soporte económico a Rusia hoy. Y ahí depende del acuerdo entre las partes. Ucrania va a tener que ceder algo de su territorio. Y ese es cómo lo cede, en qué circunstancias lo cede. Lo que está buscando el presidente Zelensky es el ingreso a la OTAN,
que hay grandes temores de hacerlo. Es un nudo gordiano que puede tener una solución si se coalicionan las partes y ponen a Rusia contra la pared, pero le dan algo a cambio para que se llegue a un acuerdo. En el caso de Israel es un poco más complejo, ya queda cada vez más claro en la opinión internacional y los anuncios de Francia, particularmente de Reino Unido al Estado palestino y de Reino Unido. Ambos países ya han dicho que lo van a reconocer. La autoridad palestina, con la cual Bibi tenía un gran conflicto por los cuales había financiado a Hamás para dividir el poder en la franja, ha pedido a Hamás que abandone la franja completamente y desaparezca. Es decir, pero Bibi Netanyahu no está en una buena posición, particularmente por los ataques a las personas ya evidentes, haciendo cola para comer o para buscar agua, y por la hambruna que se está desatando en la franja de Gaza. Además, Netanyahu, hay indicadores de compra acelerada de aviones y de equipo militar por parte de Irán. La tregua no ha sido definitiva. El problema con Irán es que se ha convertido en un rogue player. Es decir, ya Irán no cuentan ni con el apoyo de Rusia ni con el de China. Irán está aislada. Y sabe China que le está aislamiento, suministrando aviones a Irán. Pero son más gestos que una posibilidad de convertir a Irán en una potencia que pueda pelear una guerra en distintos frentes, ¿verdad? Y los iraníes tienen muy claro, la sociedad iraní es una sociedad compleja. Además, cuando Israel anunció que en caso peligrar su seguridad, iba a usar armas que todos sabemos que son las armas nucleares, inmediatamente Pakistán salió y dijo: nosotros reaccionamos usando nuestro poder nuclear para responderle a Israel. O sea, el juego es muy peligroso. Nada más indica que vamos a escalar ese nivel, y para los iraníes es claro que su destino puede ser Irak. Es decir, tanto va el cántaro al agua que se rompe. Irán, las autoridades iraníes son mucho más racionales de lo que uno puede creer, y tienen un problema interno a su vez que si se asemeja, a pesar de que es muy distante al de Siria. El problema de Netanyahu se va a ir agravando, y ese es otro conflicto que tampoco puede ganar y que no va a perder. Ahí sí queda claro que no hay forma que Israel desaparezca, ¿sí? Y los consensos de los acuerdos de Abrams y la posición de Arabia Saudita en función de lo que tiene que hacer Israel, que además Netanyahu tiene una gran oposición interna que está atrapada en el conflicto interno y el sentido de preservación de los israelíes, pero que no le garantiza estabilidad si las cartas se realinean en su contra. Y el acuerdo que estuvo a punto de sellarse, si no hubiera sido por el ataque a Hamás y la reacción de Israel con Arabia Saudita, garantizaría una solución, un acuerdo de paz final y la consolidación de dos estados en Israel. Creo que ese va a ser en última instancia el resultado de un conflicto extremada, absoluta e inútilmente cruel. Inútilmente en el sentido de lo doloroso, ¿sí? de lo lamentable, de lo inexplicable, ¿sí? de haber llegado a estos extremos que hoy día son reconocidos. El reconocimiento de Palestina por Inglaterra y Francia van a ser difíciles de controlar para Netanyahu, que además requiere de un control de ese nivel a esta altura, y que el presidente Trump reaccione. Yo creo que si perdió la paciencia con Putin y ya lo expresó, tendrá que perder la paciencia con Netanyahu. José, muchas gracias, y creo que tenemos para otros capítulos más, así que un abrazo allá que está con el buen clima del verano norteamericano. Amigos, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Encantado siempre, un placer. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.